Ahí está el detalle, está esta idea de que tú no puedes hacer descender a Cristo, tú no puedes levantarlo, subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa palabra predicada que se recibe por fe. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos en nuestro recorrido por Romanos y estamos en el segundo episodio de la sexta semana estudiando juntos esta epístola de Pablo, y creo que ya se saben el título, pero si no, les recuerdo que la hemos titulado El poder del Evangelio. ¿Y por qué? Porque en estas páginas Pablo nos revela con mucha claridad lo que significa creer en Cristo, vivir según las buenas nuevas y el poder que recibimos por su Espíritu todos los días. Espero que este tiempo en Romanos te ha traído luz y ánimo también, y que transforme tu vida por completo, mi hermano. Hoy vamos a entrar en una conversación que toca un punto delicado. ¿Qué hacemos cuando nuestro mejor esfuerzo religioso no alcanza? Junto a los pastores Uziel, José y David vamos a enfrentar la tensión entre la ley que exige y la gracia que sorprende. Y vamos a descubrir por qué muchos, aún con celo sincero, terminan lejos de la justicia que buscan. Si tienes una Biblia, busca Romanos 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mesías va a venir a ocuparse de ese problema del pecado, de ellos tanto como el resto de las naciones. De alguna manera el pecado ecualiza la condición tanto de los judíos al lado de los gentiles o las naciones paganas. Todos han actuado como paganos. Israel, específicamente, a pesar de sus privilegios, se ha mostrado igual o peor que ellos. Y el apóstol Pablo va a utilizar eso en este capítulo y en el próximo, para utilizar un paradigma de gracia, ¿verdad? Con esto de que los que eran los primeros vienen a ser, ¿verdad? Los que eran los últimos, precisamente porque eran los últimos y se mostraron como últimos, reciben como primeros. Pero Israel tiene que pasar por el mismo modelo, por el mismo paradigma. Wow. Tienen que ver que ellos también son parte de los últimos, que necesitan la gracia de Dios. Así es, así es. Ahora, no se sometieron a la justicia de Dios. Hemos dicho que eso significa que no han venido a Cristo, no han venido al Mesías. Podríamos pensar ahí brevemente cómo funciona la justicia de la ley. No sé si sería útil. Yo creo que sí. En estos versículos, ¿qué creen, verdad? Sí, yo creo que ¿Cómo funciona la justicia de la ley comparándola con la justicia de la fe? Número uno, la justicia de la ley es una justicia personal. Yo tengo que proveerla. Dice que ellos tienen celo, pero no se han sujetado a la justicia que proviene de Dios, sino están procurando establecer la suya propia. La justicia de la ley te demanda una justicia personal, ¿verdad? Y la justicia de la fe es una justicia que te va a ser regalada u otorgada, que viene a través de otro. No es tu justicia. Podríamos decir eso como una primera marca, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa ven ustedes ahí en cuanto a ese contraste, verdad? Es una justicia personal. Va a decir que es una justicia perfecta, ¿no? La justicia de la ley es la justicia de las obras. Una justicia que tienes que establecer permaneciendo en todas las cosas de la ley. Pero la justicia de la fe
¿cómo es que se establece? ¿Haciendo todas las cosas de la ley? ¿O confiando en aquel Que lo hizo. que lo hizo a nuestro favor? Amén. ¿Verdad? Sí. Tienen mucho celo, tienen muchas obras, están confiando en ellos mismos, pero no entienden que la justicia de la ley requiere una justicia perfecta, perpetua, personal. Y ninguno de ellos. Perfecta, perpetua y personal. Y ninguno de ellos la ha podido proveer. Yo quisiera decir algo que tal vez no, yo creo que va un poco con lo que David está diciendo, pero es muy importante que aquí Pablo dice que ellos tienen, él habla a favor de ellos, testifica de ellos, testifica de que ellos tienen un celo. El celo no es algo malo, ¿verdad? Sino que es algo bueno. Claro. O sea, ellos les importa las cosas de Dios. Si nosotros vemos al pueblo judío, a un judío ortodoxo de hoy en día, ellos tienen un celo para las cosas de Dios, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Y eso es increíble porque hay muchas personas, ¿verdad? Que no, yo amo a Dios y yo hago esto y yo sacrifico esto y yo... Pero no es suficiente. No hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Que sea suficiente si no te sometes a Cristo. La prueba está, solo un dato cultural curioso, la prueba está en que no va a ser nunca suficiente, en que ellos de alguna manera añadieron a la ley. No, o sea, como que no les bastó los 613 mandamientos de Dios y para cuidar de los 613 mandamientos añadieron un primer cerco llamado Mishnah, que fueron otros mandamientos creados o la tradición oral, como a lo que Cristo de alguna manera ataca en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, cuando rompe con las bienaventuranzas y después va a dar una enseñanza del Sermón del Monte y dice, ¿oíste qué fue dicho? Y entonces, increíblemente, después hacen un segundo cerco que resulta en el Talmud, que todavía practican hoy, más de 1000 y pico de mandamientos. Porque, o sea, sí es real que tienen celo. Sí es real que tienen celo. Pero parte de una mala motivación. Y me encantó lo que tú decías ahorita, José, de que no nos conocemos a nosotros mismos. Si nosotros dejamos hablar a nuestro ego, o sea, eso va a barrer el pecado debajo de la alfombra. Y no vamos nunca a ver a Cristo como el Salvador que es. Porque si yo no me reconozco pecador, yo no necesito un Salvador entonces. Y eso es lo que pasaba con ellos. Ellos decían, nosotros somos suficientes. Mira cómo hemos creado mandamientos. Mira cómo estamos teniendo celo de la ley de Dios. Mira cómo estamos de esta manera. Yo sé cómo hacer esto. Claro. Nosotros sabemos cómo se hace. Sí. Entonces viene Jesús y dice, no es suficiente. Recuerdo a Santiago. El que falla en uno de estos mandamientos ha fallado en todo. No son suficientes. Claro, Jesús tenía que caerles mal. La naturaleza de la ley no la entendían, como, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. ¿Qué significa? Bueno, significa lo que Pablo le dice a los Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios, de que el Padre hizo aquel que no tenía pecado para nosotros, ¿verdad? Y, o sea, nuestro pecado para que en él nosotros fuéramos hechos. Para que en él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Y aquí hay un asunto que a mí me gusta siempre destacar en mi iglesia y con todas las personas con las que hablo cuando estoy en Cuba. Y es que la vida de Jesús es vital acá. O sea, estamos hablando de personas que no pueden cumplir la ley. Y entonces miramos a aquel que sí la cumplió a cabalidad. En la justicia es vital el hecho de que Jesús sí pudo presentar una vida incólume, una vida santa completamente, una vida que sí cumplió, incluso colgado en la cruz, seguía cumpliendo con la ley, seguía cumpliendo con los mandamientos. Me acuerdo del diálogo con su madre y con Juan. Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, no dejando desprovista a María de un cuidado. Y eso lo decía la ley. Entonces, ¿cómo es vital para nosotros entender que sí, que nosotros no pudimos cumplir, pero que Jesús sí la cumplió? Y de hecho, eso es importante, porque en esa transmisión de justicia, en esa imputación de justicia de Jesús a nosotros, no solo nos regala su muerte en la cruz y la resurrección, sino su vida santa. Ya el mérito de él corre a nuestra cuenta. Cuando Dios nos mira, lo que ve es la santidad de Jesús. Amén. Y eso tiene peso. Hermano, esa es la buena noticia. Yo creo que muchas iglesias
le roban al pueblo de Dios, en verdad, la noticia buena, la buena noticia. Porque muchas iglesias sí, Él te perdona de pecado y es como que Cristo te da un segundo chance. Y ahora que Cristo te dio un segundo chance, ahora tú tienes que seguir haciendo obras para tratar de justificarte tú mismo delante de Dios. Que todavía nosotros vamos a tener que mostrar nuestras obras al final para justificarnos. No, hermano. Eso no es el evangelio. Eso no es buena noticia. Eso no es buena noticia. La buena noticia es que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de la justicia pura de Cristo que nosotros estamos vestidos a través de la fe. ¿Verdad? Esa es la buena noticia. Para que todo el que cree reciba justicia. No para el que cree y obre, sino para que todo el que cree. No para, hay que creer, pero esta es la antesala de otras obras que vamos a hacer finalmente, para finalmente, últimamente ser justificados. Sí, yo veo que hay pastores como que nunca salieron de Roma, ¿verdad? Porque, o sea, siguen con fe más obras. Y el problema es que el evangelio es trinitario. Si nosotros fuéramos salvos por gracia y santificados por obra, no nos hace falta el Espíritu Santo. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Santificarnos, hacernos a la imagen de Cristo. Por tanto, entonces la salvación es por gracia y la santificación es igualmente por gracia. Amén. Y la cosa es esta, hermano. Si nosotros hiciéramos eso, estamos cometiendo el mismo error que los judíos. El mismo error. Porque al final del punto, ¿cuál es el estándar? ¿Verdad? Cuando yo le digo a alguien, a un joven que viene a consejería conmigo de otra iglesia, ¿verdad? Y él me habla tanto de la santidad, y él se preocupa tanto de la santidad y no tiene ese aseguramiento de su fe, ¿verdad? Yo le pregunto, a ver, ¿quién es santo? ¿Quién tú conoces que es santo? ¿Tu pastor es santo? Entonces me dice, sí, yo creo que mi pastor es santo. Él nunca se enoja con su esposa. Él nunca le mete un grito así a su esposa o a sus hijos. Pero yo no le grito a mi esposa. No me atrevo. No sé, o sea, yo digo al revés. No, tampoco. Él nunca peca. Porque ¿cuál es el estándar? Sí. Cuando tú me dices, tú tienes que ser santo delante de Dios, el estándar para mí es perfección. Eso es lo que la palabra me dice. Y yo, por mis obras, nunca voy a llegar a ese estándar. Por eso dice que Cristo es el fin de la ley en el sentido de el propósito de la ley, ¿verdad? Que la ley nos iba a llevar. No es que se acabó, sino que Él la cumple. Right. Es que nos iba a llevar la ley a Cristo Jesús. Nos iba a entregar a Cristo, aquel que entiende su necesidad, que ve delante de la ley, ¿verdad? Cuando la ley es todo lo que la ley es en términos de su rigor, el hombre clama por la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios entonces sí se cumplen estas cosas donde podemos recibir justificación, santificación y toda la obra y los regalos que proceden de la virtud de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pero por gracia a través de la fe, tanto para ser justificados como para ser santificados. De hecho, Pablo vuelve a establecer, para que la gente no se equivoque, vuelve a establecer un alto contraste. Como que si no les quedó claro que la salvación es por Cristo y siguen intentando cumplir las obras de la ley, ahora Pablo vuelve de nuevo a la condición mosaica. Y en el versículo 5 dice claramente que Moisés dijo que el hombre que practica la justicia que es de la ley, o sea, el que quiere vivir por obras, dice que tiene que vivir por la ley completamente, o sea, vivirá por ella. Y yo pregunto, ¿quién, qué persona en este mundo ha podido cumplir la ley perfectamente, completamente? Si se levanta uno, ya Jesús no es necesario. Es imposible. Y prácticamente ese es el punto que él está haciendo en los versículos 6, ¿verdad? Y 7, cuando él dice que la justicia que viene por la fe, por ejemplo, dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Verdad? Él está regresando a Deuteronomio 30, ¿verdad? Donde el Señor habla de su promesa de que va a poner su justicia en nuestros corazones, de que va a poner su palabra, de que esas promesas. Y Pablo prácticamente está diciendo, ¿verdad? La ley tienes que vivir y hacerlo como decía mi hermano acá, ¿verdad? Que tienes que cumplirla completamente. La fe no te dice sube al cielo.
¿Quién puede subir al cielo? Mm. Nadie. ¿Quién puede bajar Al abismo. al abismo? Nadie, ¿verdad? Pero es lo que Cristo hizo. No, es lo que a mí me Cristo encanta hizo. esta Él parte. traspasó Sí. los cielos, ¿verdad? Sí. Pero la ley no lo puede hacer. No O nos sea, puede. la fe no te pide hacer cosas que tú no puedes hacer. La ley sí. La ley te dice, esto es, Mm. aunque tú no puedes. Porque lo que la ley hace es traerte a ese nivel donde tú dices, Señor, yo no puedo. No. Te necesito. Intentando jugar un poco con la poesía aquí, porque Pablo dice, ¿quién descenderá al abismo? Dice, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ujú. O sea, si lo vemos de esta manera, Ujú. yo pregunto, ¿puede la ley resucitar a alguien muerto espiritualmente? Solo la fe. Amén. La fe en Cristo. Sí. No, la ley no puede y más importante, tú no puedes. La ley no revive a un muerto y tú no puedes tampoco revivirte a ti mismo. Pero ahí está el detalle. Está esta idea de que tú no puedes hacer descender a Cristo. Tú no puedes levantarlo, subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa palabra predicada que se recibe por fe. Es decir, Cerca él de da ti como está una la alerta. palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra que predicamos. Para mí eso es como una alerta. Eso es como que él está diciendo, volviendo de nuevo a Deuteronomio 30 y diciendo, escucha, papá, abre tu oído, la palabra la tienes aquí delante de ti, escucha. Y escucha lo que te estoy diciendo, tú no puedes cumplir, hubo uno que cumplió, corre, abrázalo. Corre, Mm. corre. Sí. Wow. Y creo que después da como la metodología. Sí. Sí. Porque que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y me encanta que aquí dice Señor y no Salvador. Mm. A veces como que jugamos un poco con eso y sí, lo queremos como Salvador, pero no como Señor de nuestras vidas. Ujú. Y dice también, y crees en tu corazón, y ahí está la fe, el creer, que Dios lo resucitó de entre los muertos, y una verdad categórica. Eso es como más grande que un castillo. Eso es una avalancha que viene y que barre con todas las cosas y dice, serás salvo. Una seguridad ahí completa. Wow. Completa. Porque con el corazón se cree para justicia y ahí viene ya la fe en contra de las obras y con la boca se confiesa para salvación. Y no es que Dios, porque a veces yo creo que podemos mal aplicar, ¿no? Al oír lo que puede sonar en los oídos de los creyentes como una negatividad hacia la ley, Mm. ¿verdad? Porque yo creo que eso nos ha pasado, ¿verdad? En Importante algún eso. momento. Puede sonar como una negatividad y empezamos de alguna manera quizás a hablar no con el consejo bíblico. Si nosotros vamos a Deuteronomio, en aquella palabra pactual que Dios le dio al pueblo, le dijo, esta ley es para ti. Ujú. No está, es decir, estaba hablando de la ley específicamente. Esta ley es para ti, no está lejos de ti, no está más allá del mar, no está en el cielo, está aquí. Es para ti, es para que la hagas. Yo creo que es importante. Porque yo creo que la negatividad entra cuando empezamos a pensar que esta ley no es para mí. Sí, debemos predicarle al pueblo, esta ley es para ti. Para que la ¿Por qué? obedezcas. ¿Por qué? Amén. Porque pactualmente Sí. fue para el primer Adán. No fue para un alien, no fue para un extraterrestre, no fue para otra criatura, es para el ser humano. La Sí. ley de Dios revela el carácter de Dios y la demanda de Dios de justicia para el ser humano. Y es importante porque right. el mismo Dios dijo, la pondrás sobre tu frente, sobre tus manos, la enseñarás a tus hijos cuando trabajes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando te bañes, cuando comas. O sea, sí es importante. Y Pablo importante. dice que es santa, justa y buena. Right. So, el Señor se la repita al pueblo de Israel como una demanda pactual bajo aquel sistema mosaico. Pero por supuesto lo que tenemos que vanar aquí es que el pueblo debía, al ver esta palabra pactual que ellos no pueden cumplir, venir a clamar por misericordia y poder venir a establecer, como vemos a Daniel después más adelante, nosotros hemos violado tu pacto, Sí. nuestra culpa. En el nuestra... capítulo 9, sí. Correcto. Y de una manera correcta, Daniel interactúa, se relaciona con la ley, clamando y esperando en la misericordia de Dios. Y esa es la ciencia o el conocimiento que le falta al pueblo de Israel. Y por eso es que no están recibiendo la palabra de la promesa. Por Hermano, eso Pablo dice que la ley es como un ayo. sí. Mm. Y da esa ilustración, porque la ley como que nos empuja a Cristo, te obliga a ver a Cristo. Exacto. Te deja sin salida Ah. y te dice, mira aquí la salida. Él me cumplió. Mm. Sí. Wow. Si hay alguna persona que después de escucharnos a nosotros
cree que nosotros somos antinomianos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hemos rechazado la ley, ¿verdad? Que la ley ya no nos importa. No tiene nada que ver con nosotros. La palabra que se usa, José, es liberales. Liberales, ok. Que somos liberales. Sí. 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 Si hay alguien que cree eso al escucharnos, eso es un buen... me están diciendo algo bonito. Como un piropo. Es como es un piropo, elogio. ¿verdad? Es un elogio. Es un elogio, ¿verdad? Porque ¿Por qué? a Cristo lo llamaron así. A Pablo lo llamaron así. Así es. A todo aquel que predica el verdadero evangelio, lo van a llamar así. Uh-huh. Y no es que nosotros estemos en contra de la ley. Yo amo la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que me trae a los pies de Cristo. Amén. La ley de Dios es la que me muestra me muestra la santidad de Dios, me muestra mi pecado, me lleva a ese lugar de desesperación para Cristo, ¿verdad? Así que yo amo la ley de Dios, pero no uso la ley de Dios para justificación, porque no me justifica, ¿verdad? La ley no me da fe, la ley no me santifica. La ley, como dice Pablo, la ley no produce la justicia de Dios en mí. ¿Ves? Entonces, no es que nosotros estemos en contra de la ley, es que nosotros vemos en verdad lo que la ley es y para qué es. Lo que hemos estado diciendo a través de todos Romanos es que lo que nosotros queremos es permitir que la ley haga lo que la ley debe hacer. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Entender cuál es el propósito de la ley. No es justificarme. La ley no me salva. ¿Qué hace la ley? Me muestra mi necesidad. Me mueve a correr a Cristo para socorro, para salvación. Y entonces también me muestra lo que debo hacer para agradar a Dios. Ya no bajo la ley como para justificarme, sino bajo el Espíritu que me da el poder para ahora en gratitud, en amor, obedecer esta ley. Y cuando caigo, cuando no alcanzo la santidad que en realidad quiero tener en mi vida a través de esa obediencia a la ley, ¿qué hago? Corro otra vez a los pies de Cristo para obtener misericordia. Y otra vez, esto es lo que el Evangelio nos enseña. Es lo que Romanos nos enseña. Y José, bien, me encanta que dijiste eso. Bien has dicho. Cuando predicamos bien el Evangelio, la gente piensa que somos liberales. Uh-huh. Pero nadie que nos escucha, nadie que ha estado escuchando esta serie puede acusarnos de no amar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es buena. Como dijiste, ¿cómo es que dice? Es santa, es justa y buena. Y quizás... Pero tiene su función. Sí. Ya se nos va acabando el tiempo, ¿no? Vamos a retomar el tema. Sí, pero no, termina el pensamiento. Bueno, el pensamiento abre otra idea, un paréntesis grande, pero es en términos de pensar también que por el Espíritu, el Señor ahora, el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro. Amén, es decir, amén. La ley de Dios describe el carácter de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios y es la ley del amor. Amén. Por supuesto, si hablamos en términos de la ley como una metodología para alcanzar justicia, ahí es donde la Biblia dice, no, jamás. No se puede. No es una metodología para alcanzar justicia. La metodología es la gracia y es la fe en Cristo Jesús. Pero la ley que describe el carácter de Dios, que es la belleza de Cristo en acción, en práctica, en sabiduría, en vida, es aquello que el creyente comienza a anhelar, a desear, amar, que le es mediado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo a través de la fe. Amén. Por lo tanto, continuamos amando la ley. Amén. Y deseando sus mandamientos, sus caminos, y esperando un día cuando seremos perfectos en ella, cuando seamos glorificados. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca. El problema es que para el cristiano ahora ya la ley no es causa, sino resultado. Me gusta eso, me gusta eso. Mira, terminamos con el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Mi hermano, si estás escuchando hoy, has oído mucho. Hemos hablado de muchas cosas, pero con un enfoque muy particular. El enfoque es esto. El que cree
en Él, ¿en quién? En Cristo. No será avergonzado. Mira, el que depende de la ley será avergonzado. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque se va a dar cuenta que no puede cumplir esto. Ujú. Pero el que viene corriendo a Cristo para obtener misericordia y para recibir de Él una justicia perfecta, la justicia perfecta, santa, completa de Cristo, nunca será avergonzado. Y en el Aleluya. día que te encuentres delante de Dios en su presencia, donde ahí estarás desnudo delante de Dios, no estamos hablando de ropa, sino conocido completamente, plenamente, expuesto, me gusta esa palabra. En ese momento te cubrirá la justicia de Cristo y no serás avergonzado. Por eso es que te invito hoy a venir a Cristo. Corre a Cristo. Él es tu esperanza. La ley, sí, la ley te acusa y tú lo sabes. Pero Cristo te ofrece perdón y vida eterna. ¿Por qué no vienes a Él? Y cristiano, oh mi hermano cristiano, si tú te has estado tratando de justificar a través de la ley, deja eso. Descansa en Cristo. Ama al Señor de todo corazón, pero deja de tratar de justificarte. Sigue descansando en Cristo y camina por fe. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Descansar en Él y recibir de Él lo que Él nos quiere dar. Y sobre todo, que Él reciba toda la gloria y toda la honra a través de Jesucristo en tu vida. ¿Puedes hacerlo? Yo sé que sí. Ven a Cristo hoy, creyente, y descansa. Ven a Cristo hoy, el que no cree, y haya salvación. Hallarás que Él es un fiel Salvador, poderoso para salvar. Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque lo que no podíamos obtener por nuestro esfuerzo, tú nos lo has regalado por medio de tu Hijo a gran precio. Te damos gracias porque Él cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Porque Él entregó esa vida perfecta. Y porque por medio de su muerte y su resurrección nosotros podemos recibir de Él esta justicia perfecta que es nuestra ahora por la gracia, por la fe, por Cristo. Señor, yo te pido por el que me escucha, Señor. Primero por el creyente, Señor, porque sabemos que hay muchos que todavía luchan con esta cuestión de la ley, Señor, y se sienten bajo una tremenda carga. Te pedimos hoy que los ayudes a descansar en lo que Cristo ha hecho. Y, Señor, a obedecerte, a amarte, a ser fieles hasta el final, pero sin la presión de la perfección, porque tú ya nos has dado lo que necesitamos. Y te pido por aquel que todavía no ha confiado, que quizás ha escuchado este mensaje sin saber lo que estamos hablando, pero que hoy entienda esto, que ahora mismo se vea como pecador, Señor, y entienda que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle su vida eterna, vida en abundancia, vida que solo viene de ti. Pedimos que hoy ponga su fe en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.